Lo llamé con la ouija. Me llamo Carlos. Durante mi adolescencia fui un muchacho bastante problemático. No entraré en muchos detalles, solo diré que en un intento de mis padres por evitar que acabara siendo un delincuente juvenil, decidieron enviarme a un internado católico. Este lugar era tan malo como cualquiera de ustedes pudiera imaginarse. Nos levantaban muy temprano para rezar. Muchas veces ayunábamos, y ya que la mayoría allí éramos niños problemáticos, tenían totalmente el permiso de utilizar castigos bastante fuertes contra nosotros en caso de infringir las normas. Castigos como duchas frías, reglazos o estar de rodillas con Biblias en las manos hasta que alguien te permitiera levantarte. Eran solo las cosas más ligeras que podrías encontrarte allí. Yo experimenté casi todos los castigos, dado que no era alguien muy sencillo de disciplinar. Todo esto sin mencionar que, además, no creía mucho en Dios. Me consideraba ateo. En las clases era comúnmente cuando recibía la mayor cantidad de castigos. Estuve casi un año allí. Tenía algunos amigos con los que solíamos romper las reglas del lugar. Una de las reglas más estrictas que todos ansiábamos romper, sin duda, era la de salir al bosque. Lo teníamos prohibido. Los muros eran altos y era prácticamente imposible. Como muchos sabrán, el hecho de que prohíbas algo a un grupo de adolescentes solo hace que realmente deseen más hacerlo. Estuvimos por mucho tiempo buscando la forma de salir. No queríamos escaparnos, solo queríamos probar que podíamos salir, estar en el bosque un rato y después regresar sin ser vistos. Esa era nuestra única meta y propósito. No tardamos mucho en encontrar una forma de hacerlo. No pudimos llevarlo a cabo hasta después de las vacaciones de Navidad. Cuando todos regresamos, estábamos completamente dispuestos a salir de allí. Como dije antes, no queríamos hacer gran cosa más que pasearnos por el bosque. Uno de mis amigos había logrado meter al internado un paquete de cigarros, por lo que también planeábamos fumar una vez que estuviéramos afuera. Este amigo también trajo algo que volvió un poco más interesante el hecho de querer salir: una tabla ouija. Todos habíamos escuchado historias espeluznantes al respecto, al mismo tiempo que habíamos visto toda clase de películas que se habían hecho alrededor de aquel juego. Según mi amigo, él la había visto en un mercado y la había comprado para que jugáramos una vez que pudiéramos salir al bosque. Pensaba que sería divertido y todos apoyamos aquella idea, por lo que una noche simplemente decidimos poner en marcha nuestro plan, y luego de que las luces se apagaran, nos escabullimos para salir al bosque. Fue un poco más sencillo de lo que creímos. Solo tuvimos que buscar un muro lo suficientemente bajo para poder escalar. Una vez que estuvimos fuera, comenzamos a caminar hacia el bosque. Nos adentramos cada vez más en él. Ninguno de nosotros estaba preocupado por la orientación ni por cómo volveríamos, ya que pensábamos que no debería ser muy difícil regresar sobre nuestros propios pasos. Todos nos encontrábamos bastante felices por lo que habíamos conseguido. Hacíamos bromas mientras caminábamos, al mismo tiempo que buscábamos el lugar perfecto para poder jugar con aquella tabla. Nos decidimos por un lugar bastante oscuro, que según nuestro parecer era perfecto para jugar. Encendimos algunas velas que teníamos y pusimos el tablero en medio. Todos pusimos nuestros dedos en el puntero y el dueño de la tabla fue el que hizo la primera pregunta. Esperamos un poco, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Pensamos que era un poco lógico. Después de todo, no era como si todos ahí creyéramos que eso en serio funcionaría. En lo personal, yo no creía mucho en aquellas cosas y pensaba que los que afirmaban haberla hecho funcionar solo estaban mintiendo. Todos comenzamos a hacer un poco de bromas para calmar el ambiente que estaba ahí en ese momento. Fue entonces cuando yo dije que tal vez no querían saludarnos. Le dije que si estaba ahí alguien con nosotros, y el puntero comenzó a moverse hacia la palabra sí. Miré inmediatamente a mis amigos para ver quién de ellos había sido responsable de mover el puntero, pero todos parecían tan impresionados como yo cuando éste se movió. No quería creer que nada de eso fuera real. Les dije que dejaran de jugar, pero todos aseguraron no haber sido quienes habían movido nada.
Me extrañé un poco, pero intentando sonar tranquilo y fingiendo que en realidad aquello no me molestaba. Pregunté de nuevo si estaba con nosotros. El puntero permaneció en el sí, por lo que pensando que tal vez necesitaba hacer otra pregunta para que se moviera, pregunté cómo se llamaba. El puntero se mantuvo quieto, solo se movió un poco, pero no señaló absolutamente nada. Intentando sonar un poco más tranquilo, le dije a mi amigo que hiciera otra pregunta. Este preguntó si nos estaba mirando. El puntero volvió a moverse hacia el sí de nuevo. En ese momento debo admitir que me encontraba un poco incómodo, pues cuando este dijo que sí, comencé a sentirme un poco vigilado. Aquello bien pudo haber sido autosugestión del momento. Le dije a mis amigos que aquello no era divertido y que solo estábamos perdiendo el tiempo, al mismo tiempo que comencé a retirar mi mano del puntero. Pero uno de mis amigos me dijo que no lo hiciera, que debíamos cerrar porque, de lo contrario, podríamos dejar la puerta abierta. Cuando dijo eso, todos nos reímos. Comenzamos a decirle que eso solamente pasaba en las películas, y que en realidad lo que estaba moviendo el puntero solo era alguno de nosotros intentando asustarnos. Como prueba, tanto yo como otro de mis amigos soltamos el puntero y al mismo tiempo nos burlábamos de su creencia diciendo que en realidad nada estaba pasando. Un poco resignado, mi amigo simplemente dijo adiós, pero el puntero no se movió más. Dijo adiós un par de veces más, pero siguió sin moverse, por lo que terminó por rendirse y simplemente lo soltó y dejó la tabla a un lado. Hicimos un par de chistes más al respecto de cómo la puerta se había permanecido abierta y que ahora un fantasma vendría por nosotros. Antes de dejar el tema y continuar simplemente pasando el tiempo, fumamos un par de cigarrillos e hicimos algunas otras cosas. Nos lo estábamos pasando bien cuando vi a la distancia algo con el rabillo del ojo. No pude distinguirlo muy bien, pues estaba muy oscuro y parecía más como una silueta borrosa. En ese momento parecía un hombre muy delgado, tal vez demasiado para ser humanamente posible. Inmediatamente giré la cabeza, pero cuando lo hice, donde había creído ver a aquel hombre, ya no estaba ahí. Estaba bastante seguro de lo que había visto, pero al no verlo pensé que lo había imaginado, por lo que ni siquiera le dije nada a mis amigos. Continué divirtiéndome con ellos un poco más y luego de unos 30 minutos decidimos que era hora de volver. Recogimos nuestras cosas, inclusive aquella tabla, y decidimos regresar. Nos encontramos caminando de vuelta cuando nos dimos cuenta de que el bosque parecía bastante similar a donde fuera que miraras. Ninguno de nosotros quería admitir que estábamos perdidos. Queríamos aparentar que sabíamos exactamente dónde estábamos, por lo que continuamos caminando, lo que ocasionó que nos perdiéramos aún más. Luego de casi una hora caminando, yo fui el primero en decir que parecíamos estar en serio perdidos, y al yo admitirlo, mis otros dos amigos lo admitieron también. Intentando ser yo quien conservara la calma, dije que estaba bien, que todos deberíamos continuar derecho y en algún punto saldríamos. Caminamos muy poco cuando me di cuenta de algo, el silencio de todo. No se escuchaban los clásicos ruidos que el bosque tenía cuando ingresamos la primera vez. Ni siquiera podía escuchar a los insectos o el viento soplar entre las hojas, lo cual volvía todo bastante tenebroso. Se lo hice saber de inmediato a mis amigos, los cuales también lo habían notado, y dijeron que nos concentráramos en salir de allí lo más pronto posible. Mientras caminábamos, lo único que se podía escuchar eran nuestros pasos sobre las hojas secas. Nos veíamos más preocupados cada vez, y mientras estábamos caminando, volví a ver aquella cosa con el rabillo del ojo, aquel hombre inhumanamente delgado a una distancia un poco más cerca, pero otra vez no lo pude ver en el momento en el que volteé. Mis amigos se dieron cuenta de que parecía estar buscando algo, y me preguntaron qué era, pero les dije que solo intentaba ubicarme. Continuamos caminando y en menos de 5 minutos volví a verlo. Esta vez estaba lo suficientemente cerca para ver que no solamente era muy delgado, sino que en su cabeza parecía tener cuernos.
No unos cuernos como los que comúnmente suelen pintar a los seres demoníacos en las películas o en la misma Biblia. Estos eran unos cuernos similares a los de un venado. Pensé que era demasiado específico para estarlo imaginando, pero cuando volví a voltear de nuevo, este no estaba ahí. Pensé que tal vez podrían ser simplemente los nervios por estar perdido, ya que era imposible que algo se moviera tan rápido como para desaparecer en segundos. Aún estaba pensando en eso cuando todos escuchamos una risa, pero una risa extraña, pues parecía como si se estuviera burlando de nosotros, y mientras más pasaba el tiempo, esta parecía entrar en un estado de psicosis. Esa risa parecía provenir de todos lados al mismo tiempo, pero no podíamos ver absolutamente a nadie. A todos nos recorrió un indescriptible miedo. Ha sido uno de los peores miedos que he sentido en toda mi vida. De pronto comenzamos a escuchar pasos que corrían apresuradamente en nuestra dirección, solo que parecían provenir de varios lados al mismo tiempo, lo cual hizo que comenzáramos a correr. Yo siempre fui alguien más veloz en comparación con mis amigos, y en ese momento solo quería correr muy rápido. Estaba seguro de que mis amigos estaban detrás de mí, pero en un punto no pude escucharlos. Tampoco escuché la risa ni los pasos que parecían aproximarse hacia nosotros. Todo se encontraba de nuevo en aquel inquietante silencio en donde solo podía escuchar mi agitada respiración. Volví un poco sobre mis pasos intentando encontrar a mis amigos, pero no importaba cuánto retrocedía, no los veía. Me encontraba desesperado, no sabía qué hacer. Una parte de mí quería no detenerse hasta encontrarlos, pero otra parte quería salir de ahí, pues aquel hombre delgado parecía continuar acechándome. Tal vez podría salir y conseguir ayuda. Ya ni siquiera me importaba ser castigado por habernos escapado al bosque. Lo único que me interesaba era que encontraran a mis amigos, que ellos estuvieran bien, pero me encontraba en el dilema de que ni siquiera sabía dónde estaba, y probablemente estaba tan perdido como mis amigos. Si bien no sabía dónde estaban mis amigos, tenía la esperanza de encontrarlos antes de salir. Luego nos enfocaríamos en salir del bosque, y en cuanto lo hiciéramos, volveríamos al internado, iríamos a dormir y olvidaríamos por completo que aquella pesadilla había sucedido. Trataba de enfocarme en esos pensamientos. Quería convencerme de que todo estaría bien. Cuando escuché pasos otra vez, pensé que podrían ser mis amigos. Inmediatamente dije sus nombres, pero no dijeron nada. Aquello me inquietaba, ya que, de ser ellos, claramente vendrían hacia mí, pues estarían tan felices como yo de encontrarnos. Fue entonces que retrocedí un poco, pero aquellos pasos continuaban. Esta vez no parecían correr, sino que iban un poco más lento. Pensé también que podría tratarse de un simple animal. Decidí continuar mi camino, tratando de sentir tranquilidad. De pronto comencé a escuchar una pesada respiración detrás de mí. Seguí caminando un poco más rápido, y no fue hasta que sentí la respiración moviendo mi cabello que me di la vuelta. Pero nuevamente no había nadie. Sentía que estaba enloqueciendo. Era como si lo que fuera que me estuviera persiguiendo se estuviera simplemente divirtiendo conmigo, disfrutando de mi terror. La luz de la luna iluminaba un poco mejor el camino, lo que afortunadamente me permitía no estar en completa oscuridad. Decidí continuar caminando, pero en un momento en el que me di la vuelta, vi cómo la luz de la luna era obstruida por alguien. Era la sombra de una figura humanoide con astas de venado, las cuales parecían hacerse más grandes a cada segundo que pasaba. No pude tener el valor suficiente para voltear esta vez. Comencé a correr, gritando lo más fuerte que mis pulmones lo permitían. En mi desesperación comencé a rezar, todo mientras escuchaba aquella misma risa psicótica que había oído con mis amigos antes de que nos separáramos. También podía escuchar sus pasos acercándose cada vez más hacia mí. Recordando un poco mejor todo, cada vez que parecía que estaba a punto de alcanzarme, parecía reducir su velocidad para que eso no ocurriera. En ese momento no lo pensé mucho, pero ahora que lo pienso es un poco extraño. En un punto pude sentir cómo una mano tomó mi tobillo, haciéndome caer. Me dio un golpe en la cabeza, pero aquello era lo que menos me interesaba en ese momento,
pues con horror pude sentir cómo lo que fuera que me había sujetado del tobillo aún me tenía sujeto, y no solo eso, sino que comenzaba a arrastrarme en su dirección. La oscuridad me impedía ver del todo aquella cosa que me estaba arrastrando. Tuve tanto miedo que actué de una manera casi impulsiva. Comencé a patear lo más fuerte que podía para que aquella cosa me soltara y pude sentir cómo lo golpeé. Pude escuchar un pequeño quejido al mismo tiempo que sentí cómo me soltaba. Me levanté y continué corriendo. Me dolía mucho el tobillo donde me había sujetado, al igual que pude percatarme que tenía muchos raspones, tal vez por haber sido arrastrado casi 1 metro. Pero lo único que me interesaba en ese momento era alejarme lo más posible de aquella cosa, sin importarme siquiera si me estaba adentrando más en el bosque. Esta vez no me detuve. A pesar de que ya no escuchaba la risa, ni los pasos, ni veía ninguna sombra, me encontraba tan aterrado que lo único que quería era continuar alejándome de lo que fuera aquella cosa. Fue entonces que me di cuenta de que me encontraba en el camino que habíamos tomado para entrar al bosque. Pude reconocer una envoltura de papas que uno de mis amigos había tirado casi en la entrada del mismo, por lo que corrí hacia ella y rápidamente pude ver la salida. Di un último vistazo hacia atrás, pero no vi nada. Una vez que estuve afuera, me di cuenta de que mis amigos también estaban afuera. Al parecer, estos habían estado intentando llamarme. Me preguntaron dónde me había metido, ya que ellos habían logrado salir rápido. También pudieron notar que mi cabeza sangraba. Yo ni siquiera lo había notado hasta ese momento. Tenía la ropa rasgada, y justamente en el tobillo donde aquella cosa me había sujetado, tenía 3 cortes. No sabía qué contestar al respecto. Simplemente no lo hice. Me encontraba cansado de tanto correr, pero aún así no pude decirles lo que había visto. Solo les dije que nos fuéramos de ahí. Volvimos al internado. Para nuestra fortuna, pudimos volver a nuestras respectivas habitaciones sin ser descubiertos. No pude responder a ninguna pregunta de mis amigos sobre lo que había visto o por qué estaba tan asustado. Les dije que lo mejor sería hablar mañana, pues ya era muy tarde y podríamos ser descubiertos. Pero la realidad era que no quería recordar lo que había visto. Me negaba a creerlo. Pensaba que tal vez solo era mi imaginación, ramas de los árboles haciendo sombras extrañas, mientras que mi mente, con el pánico, me jugaba una broma pesada. Una vez solo en mi habitación, lavé todas mis heridas e intenté curarlas lo mejor que pude. A pesar de todas las explicaciones que intentaba darme a mí mismo sobre cómo todo había sido mi imaginación, el hecho de haber sido arrastrado por algo que había ocasionado una herida muy fea en uno de mis tobillos me hacía saber que no podía encontrar ningún tipo de explicación lógica. Aún así, decidí simplemente dejarlo pasar. Después de todo, ya me encontraba fuera del bosque, en el internado, y fuera lo que fuera que hubiéramos visto ahí, estaba convencido de que ahí era donde se quedaría. Al día siguiente, mis amigos no parecían tan impactados por lo que había pasado. Al igual que yo, creo que deseaban no hablar del asunto, lo cual me alegró bastante, pues aún no me encontraba con ganas de contar lo que pasó. Ese día transcurrió normal. Todos estábamos un poco asustados, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo para que se nos pasara y volviéramos a la normalidad. O al menos eso es lo que esperábamos. Por 2 días fue así. Para ese momento, incluso ya habíamos empezado a dejar el tema como algo tonto que había sucedido. Hasta podíamos hacer alguna broma ocasional. Pensábamos que lo que fuera que hubiéramos visto en el bosque en realidad no había sucedido. Solamente nos habíamos dejado llevar por el miedo. Aquella era la versión que todos nosotros habíamos acordado decir cuando habláramos de ello, o más bien dicho, la que queríamos creer. Para el segundo día ya había perdido prácticamente todo el miedo a lo que había visto en el bosque. Esa noche llegó y era casi hora de acostarse, por lo que decidí ir rápido al baño. No había muchas personas en ese momento, más que algunos supervisores y uno que otro alumno, los cuales también estaban terminando antes de que las luces se apagaran para dormir.
pues una vez apagadas, nadie tenía permitido salir de sus habitaciones, ni siquiera al baño. Yo había sido uno de los últimos en entrar y también fui el último en salir. Ya nadie se encontraba en el baño para ese momento, pero a mí no me importaba. Me estaba lavando las manos cuando levanté la mirada para ver mi reflejo en el espejo y detrás de mí pude ver una sombra la cual tenía cuernos. Grité, girándome muy rápido, pero no vi a nadie. En ese momento las luces comenzaron a parpadear y mi primer instinto fue salir del baño. Pero cuando lo intenté, la puerta se encontraba trabada. Forcé mucho la puerta, golpeándola desesperadamente con la esperanza de que algún supervisor estuviera cerca y me ayudara a salir. Pero no importaba cuánto lo hiciera, parecía que nadie se encontraba cerca para ayudarme. Las luces no dejaban de parpadear, dejándome por breves instantes en la oscuridad. Y entonces, de repente, comenzó la risa, aquella risa psicótica que había escuchado en el bosque. Pude escuchar otro sonido. Fue como un golpe en uno de los cubículos, y pude ver cómo una mano bastante larga se asomaba por uno de ellos. Las luces continuaban parpadeando, por lo que en los momentos en que me encontraba en completa oscuridad y la luz volvía, podía ver cómo finalmente se dejó ver por completo. Y lo que vi, sin duda, fue espantoso. Era una figura humanoide, o al menos en parte. Tenía piernas de venado y un torso que parecía humano. Sus manos eran muy largas, tanto que llegaban prácticamente a sus rodillas. Tenía pelo por todo el cuerpo y su cabeza era extraña. Sus orejas eran puntiagudas, como si alguien hubiera estirado una oreja humana para darle aquella forma. Tenía cabello negro y también poseía un par de cuernos, pero lo peor de todo, creo que era su cara. Tenía unos ojos amarillos, los cuales eran muy grandes. Carecía completamente de nariz. Solo tenía 2 pequeños agujeros donde debería estar la misma. Y lo peor era que no dejaba de caminar hacia mí. Intentaba retroceder, pero finalmente terminé chocando contra la pared. Creía que aquella cosa me mataría, pero antes de que llegara hacia mí, la puerta del baño se abrió. Pude ver que quien había abierto era el director. Al parecer quería usar el baño y al verme en el suelo se sorprendió bastante. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Miré a todos lados, pero aquella cosa simplemente se había ido. Ya todo lucía normal y no parecía que hubiera pasado absolutamente nada. Me levanté y le dije que había resbalado, ya que sabía que no podía contarle nada de lo que había visto. Me dijo que ya había pasado la hora de apagar las luces, que dejara de estar jugando y que me fuera a dormir. Fue lo que hice. Aquella noche fue imposible dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, aquel híbrido de hombre y venado venía a mi mente. Lo veía caminando hacia mí, pensando en que si el director no hubiera llegado, hubiera hecho algo horrible. Cada ruido que escuchaba, cada paso o simplemente los ruidos me hacían estremecer, pensando que aquella cosa se encontraba allí, acechándome, esperando un momento en que me quedara dormido para terminar lo que había comenzado en el baño. Pero esa noche no pasó nada. Al día siguiente intenté hablar con mis amigos. No quería llegar a decirles exactamente la atrocidad que había visto en el baño la noche anterior. Solo quería saber si a ellos también se les había hecho presente. Después de todo, todos habíamos jugado con la ouija. Todos habíamos escuchado y visto aquella cosa en el bosque, por lo que no podía ser posible que solamente yo hubiera visto esa cosa. Cuando intenté hablar con ellos, se veían bastante tranquilos, tal y como yo me veía el día anterior, ya que había pensado que aquel incidente había quedado en el pasado. Ya que no parecían tener nada que contar, no sabía qué hacer. Eran las únicas personas a las que podría contarles. Pensé que tal vez ellos aún no lo habían visto, y no sabía cómo advertirles. No sabía cómo explicarles que un hombre con astas de venado los estaría esperando la próxima vez que estuvieran solos para hacerse presente. Simplemente no pude encontrar las palabras para decirles aquello, por lo que no dije nada. Ese día estuve muy loco. Todos comenzaron a notar eso. Veía cosas por el rabillo del ojo. En los rincones oscuros a veces podía ver su sombra, apareciendo justo en el momento en que bajaba un poco la guardia,
solo para ponerme nervioso. Era casi como si siempre se estuviera divirtiendo con todo eso. Intenté estar siempre rodeado de personas y no ir a ningún lado solo. No siempre podía estar acompañado. Por más que lo intentara, en ese internado hacíamos algo conocido como un momento con Dios. Era bastante simple. Tenías que pasar un par de minutos en la capilla completamente solo, pidiendo a Dios perdón por cualquier falta que hubieras cometido. Según esto, era para renovar nuestro respeto y amor por Dios. Decían que antes de que cualquier persona pudiera perdonar nuestras acciones, quien tenía que perdonar principalmente era Dios. La mayoría de los muchachos no hacía nada en esa dinámica. Simplemente nos la pasábamos sentados hasta que escuchábamos pasos acercarse. Entonces nos poníamos de rodillas y fingíamos estar rezando. Al menos eso era lo que yo y mis amigos hacíamos. No quería hacer la dinámica ese día. Nos dejaban solos por un buen rato, y era lo que menos quería en ese momento. Aún así, no tenía ninguna explicación coherente para no hacerla. Fui forzado a hacerlo. Pude escuchar los pasos alejarse y me quedé completamente solo en la capilla. Por un momento pensé que no podría estar en un mejor lugar, pues, después de todo, aquel sitio era sagrado. Si esa entidad era un ente demoníaco, no podría estar allí, ya que todo el lugar debería estar protegido o bendecido de alguna manera. Aquel pensamiento me ayudó a tranquilizarme un poco. Me encontraba sentado en las bancas, sin dejar de tener la imagen de aquella cosa en mi cabeza. Pensaba que apenas tuviera la oportunidad, seguro se haría presente. Me preguntaba por qué yo podría ser tan interesante para él como para atormentarme. No era como si fuera alguien especial, y si bien había jugado con aquella cosa, mis amigos también lo habían hecho y ellos parecían estar bastante bien. Estaba pensando en eso cuando escuché pasos acercándose. Sabía que era hora de fingir. Inmediatamente me puse de rodillas, junté las manos en posición de rezo, cerré los ojos y fingí estar rezando. Ya lo había hecho muchas veces. El prefecto verificaba que estuviera de rodillas, esperaba un poco y después me decía que era turno de otra persona. Cuando los pasos se detuvieron, ni siquiera me volteé, solo estaba esperando a que hablara. Pasó un rato en el que no hubo más que silencio. Yo mantenía los ojos cerrados, pero esto cambió cuando comencé a percibir un olor putrefacto que golpeó mi nariz de inmediato. Era un olor como el azufre, pero combinado con carne en descomposición. Más bien dicho, era algo así como animal muerto mezclado con azufre, la cosa más asquerosa que he olido jamás en mi vida. Abrí los ojos de inmediato. Pensé que el prefecto diría algo, pero seguía callado. Fue entonces cuando no pude soportarlo más y me volteé para verlo. Fue entonces cuando lo vi. Estaba ahí de pie, mirándome. No se movía, parecía una estatua, parpadeaba de vez en cuando, lo que me hacía saber que no lo era. El olor putrefacto parecía emanar de él. Ni siquiera pude levantarme, pude comenzar a retroceder arrastrándome por el suelo. Quería llegar a la segunda puerta de la capilla para salir de ahí lo más rápido que pudiera. Pensé que aquella cosa se abalanzaría sobre mí e intentaría detenerme, pero no lo hizo. Simplemente me miraba mientras me alejaba de él. Una vez que estuve afuera, pude ponerme de pie de nuevo y salí corriendo. No me detuve hasta chocar con el prefecto, que estaba yendo para concluir mi turno. Al verme fuera de la capilla, se molestó y me dijo que debería estar rezando. Le dije que había algo allí, pero me llevó casi a rastras de vuelta, solo para ver nuevamente que la capilla estaba vacía. El olor también se había ido, y nuevamente no tenía ningún tipo de prueba. El prefecto me dijo que estaba castigado, además de que me quedaría tiempo extra rezando y pidiendo a Dios perdón. Me dijo que debía ir a confesarme después de terminar con mi castigo. Por primera vez ir a confesarme no me pareció una mala idea. No era como si planeara contar lo que me había pasado, pues eso revelaría a mis compañeros sobre el haber salido al bosque. Simplemente planeé decir algo para que el padre pudiera ayudarme, y eso era que había estado teniendo sueños extraños donde demonios intentaban llevarme y que tenía mucho miedo.
Dije algunas palabras más, pero en realidad no puedo recordar exactamente lo que dije en aquella confesión. Lo que sí sé es que el padre me dijo que debía rezar como solución para ayudar a afrontar las energías que no podrían hacerme daño. Aquello me dio la idea de enfrentarlo, tal vez no directamente, pero sí teniendo algún amuleto de protección que él tuviera. Recordé que, a pesar de haber podido entrar a la capilla, no me había hecho nada más que mirarme fijamente, lo que me hizo creer que quizás la esencia de la misma capilla limitaban lo que él podría hacerme. Por eso fue que robé un crucifijo de madera que un compañero de habitación tenía guardado. Este era un poco pequeño, me pareció adecuado. Lo escondí debajo de mi camisa para así siempre tenerlo conmigo. Por dejar de rezar cuando aún no terminaba mi turno, el prefecto me castigó diciéndome que debía limpiar la capilla de arriba a abajo. Al principio me sentía aliviado de que él quisiera quedarse para asegurarse de que hiciera el trabajo, pero después de media hora pareció aburrirse y me dijo que volvería. Intenté que se quedara, pero terminé quedándome solo. Traté de terminar lo más rápido posible mientras trapeaba el piso, pero percibí un horrible aroma. Volteé para buscarlo por todas partes, pero no podía verlo. Pensé que estaría cerca y no lo veía. Empecé a dirigirme hacia la salida. No me importaba que me castigaran de nuevo. No estaba dispuesto a verlo otra vez. Cuando estaba a punto de llegar a la salida, él se hizo presente. Miré la segunda puerta, la cual estaba cerrada. Retrocedí unos pasos mientras él me miraba. Caminó dentro de la capilla mientras yo retrocedía. Su expresión facial no cambiaba, ni siquiera cuando tropecé y caí. Continuó acercándose lentamente, como si disfrutara de cada paso y de mi temor. En ese momento recordé el crucifijo que tenía guardado, lo saqué de mi bolsillo e inmediatamente lo puse frente a él. La mano me temblaba, pero intentaba mostrar el mayor valor posible. Cuando hice esto, dejó de caminar. Aún había una considerable distancia entre nosotros. Parecía que estaba logrando que aquella cosa me dejara tranquilo, pues simplemente me observaba. No sabía si dentro de su mente estaba planeando su próximo ataque. Sostenía el crucifijo con mucha fuerza. Pronto comencé a sentir como si se calentara un poco. Sentía ese calor. No era tan intenso como para que lo soltara. Quería mantenerme firme. Quería demostrarle que podía hacerle frente. Pero pronto descubrí que yo no tenía el control en esa situación, ya que mientras seguía sujetándolo firmemente, sentí como una fuerza intentaba abrirme la mano para que lo soltara. Intenté poner más empeño en sujetarlo, pero un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo cuando mi dedo índice se dobló con tanta fuerza. Quise soltar el crucifijo en ese momento debido al dolor, pero mi mano no me lo permitió y continuó sujetándolo. Mis gritos atrajeron al prefecto, quien llegó y me encontró tirado con el crucifijo a un lado. Vio mis dedos. Inmediatamente llamaron a una ambulancia y fui trasladado de emergencia al hospital. Soy completamente franco, no tengo recuerdos claros de eso. Solo sé que cuando los recuerdos se hicieron más claros, mis dedos ya estaban entablillados y me dieron la noticia de que sanarían bien, siempre y cuando no los moviera. Hubo muchas preguntas sobre lo que había pasado, ya que romperme todos los dedos de esa manera era prácticamente imposible. No sabía qué responder y no quería que me tacharan de loco. Terminé contándole todo al psicólogo que habló conmigo y, como pensé, nadie me creyó. Asumieron que algún agresor del internado me había amenazado y había inventado todo para desviar la atención. Nunca cambié mi versión, pues eso significaría mentir y culpar a alguien más que claramente era inocente. A pesar de eso, fui expulsado del internado. En un principio pensé que era lo mejor que me podía pasar, ya que creí que al abandonar el internado, esa cosa se quedaría allí y no la volvería a ver jamás. Y así fue. Catacumbas. Esto ocurrió en el 85, cuando yo tenía 15 años. Solía acompañar a mi abuela a misa casi todos los domingos, más que nada para salir de casa.
Fue en una de esas ocasiones cuando conocí a un muchacho que formaba parte del coro de la iglesia. Él tocaba la guitarra muy bien, y a mí también me gustaba. No lo hacía del todo bien. Después de preguntarle si podía enseñarme un poco, él aceptó y me invitó a uno de los ensayos del coro. No estaba muy seguro al principio, pero después de pensarlo un poco, decidí aceptar para poder recibir lecciones gratuitas de guitarra. El día que me invitaron fui, y fue entonces cuando me di cuenta de que aquello no era en absoluto lo que yo me había imaginado. Aquellos muchachos eran buena gente. Si bien formaban parte del coro, me di cuenta de que lo utilizaban más como una excusa para tener reuniones sin la supervisión de sus padres. Decían que se reunían para ensayar, pero en realidad tenían un pequeño salón en la parte trasera de la iglesia, donde prácticamente no eran molestados por nadie y podían hacer lo que quisieran. La mitad del tiempo que pasé allí ni siquiera ensayamos, simplemente platicábamos y perdíamos el tiempo. Aquellos muchachos me agradaron, y el hecho de tener un lugar donde pasar el tiempo en lugar de estar en casa me atrajo bastante. No lo pensé mucho y acepté unirme al coro. Desde entonces nos reuníamos casi todos los días. A veces ni siquiera nos reuníamos para ensayar, solo pasábamos el tiempo en aquel salón que nos prestaban. Un día, uno de los muchachos había robado una botella de tequila de su padre, o al menos eso nos contó. Ninguno de nosotros era bebedor, pero éramos jóvenes y un tanto tontos. A todos nos pareció una gran idea tomar allí. Pasábamos tantas horas en aquel salón y nos íbamos prácticamente sin avisar a nadie, por lo que rara vez se fijaban de que ya no estuviéramos ahí, por lo que nadie se dio cuenta de que se nos hizo de noche. Perdimos completamente la noción del tiempo y estábamos bastante intoxicados. Ya no había nadie en la iglesia más que nosotros. No nos preocupamos, nos pareció muy divertido. Tanto que cuando nos dimos cuenta de que estábamos solos en la iglesia, decidimos vagar por ella. Al principio solo cantábamos y hacíamos tonterías sin preocuparnos por nada. Pero hubo un momento en que uno de los muchachos notó que la puerta que llevaba directamente al recinto estaba abierta. En ese momento todos pensamos que sería bien entrar, ya que no había nadie. No queríamos hacer destrozos ni nada parecido, simplemente queríamos pasar un buen rato. Entramos y estuvimos gritando un poco, escuchando cómo el eco rebotaba por las paredes. Finalmente llegamos directamente a una estatua de Jesús. Era enorme, incluso más alta que nosotros. Era bastante fea, si soy del todo honesto. Antes, cuando era más niño, me daba miedo. Tenía el cabello que parecía real, y quizás lo era. Además, estaba mirando hacia el suelo, con los ojos cerrados y la boca abierta, como si estuviera sufriendo. Llevaba una corona de espinas en la cabeza, que simulaba perfectamente las heridas de una manera casi realista, y vestía una túnica verde bastante vieja. Le dije a mi amigo que, desde niño, siempre me había imaginado que, si lo miraba fijamente, voltearía directamente hacia mí y me gritaría. Incluso le conté que tenía muchas pesadillas al respecto a veces, y que incluso a veces aún pensaba que podría moverse o algo así. Él me dijo que esa estatua siempre lo había puesto bastante incómodo, y que me entendía. Ambos la miramos un rato más, pero al final, estando en ese estado de ebriedad, decidimos alejarnos de ella. Nos reunimos con el resto de nuestros amigos y seguimos caminando entre las bancas, haciendo muchas cosas que, en realidad, no recuerdo bien debido al estado de embriaguez en el que nos encontrábamos. Fue entonces cuando entramos en uno de los cuartos a los que se nos prohibía entrar a todos. Creo que solo entraba el sacerdote, pero como éramos jóvenes y nos gustaba romper las reglas, nos pareció divertido entrar. Para nuestra sorpresa, la puerta no tenía ningún tipo de candado, lo cual nos sorprendió bastante. Supongo que confiaban en que nadie intentaría entrar. Una vez dentro, fue bastante decepcionante ver que no había nada allí a lo que pudiéramos acceder. Solo estaba la sotana del padre y algunas cosas utilizadas para la misa, como la campana y el incensario. Nos encontrábamos caminando por aquel cuarto cuando mi amigo señaló una puerta bastante vieja que tenía un candado. Era muy antiguo.
lo que aumentó nuestra curiosidad sobre lo que había detrás de ella. La puerta era de madera y ninguno de nosotros sabía a dónde llevaba. Estuvimos hablando un poco y en ese momento vino a mi mente la historia que mi abuela solía contarme de niño, que aquella iglesia era tan antigua que debajo de ella había catacumbas. Para aquellos que no sepan qué son las catacumbas, básicamente son túneles subterráneos donde se enterraban a los muertos. Recuerdo que de niño me asustaba mucho pensar en eso. Ya de mayor me daba bastante igual. Se lo comenté a mi amigo, lo cual le pareció muy interesante, ya que nunca había escuchado sobre eso. Inmediatamente nos dijo a todos que sería muy interesante ver si esa puerta daba a las catacumbas. Ninguno de nosotros estaba muy seguro, pero tampoco nos negamos ante la idea. Mi amigo miró un poco el candado antes de comenzar a forzarlo. Al principio creí que estaba perdiendo el tiempo, y justo antes de decirle que mejor nos fuéramos porque ya se estaba haciendo muy tarde, el candado se abrió. Todos nos sorprendimos, hasta mi amigo, quien no esperaba que realmente funcionara. Inmediatamente lo retiró y la puerta se abrió. Nos asomamos y vimos cómo daba directamente a unas escaleras que descendían a la oscuridad. Aquello se trataba de las catacumbas. Mi amigo empezó a decir que debíamos bajar, pero a pesar de que estaba bastante alcoholizado, esa idea no me pareció muy buena, sobre todo porque no teníamos ninguna fuente de luz para ver abajo. Mi amigo dijo que no había problema por eso. Tomó un par de cirios y los encendió. Nos los pasó a mí y a mis otros amigos, quienes empezaron a bajar. Yo no quería hacerlo. Al quedarme solo en aquella habitación, no tuve más remedio para mí que seguirlos. Pensé que si solo caminábamos un poco, todo estaría bien. Caminamos un corto tiempo, no sé exactamente cuánto, pero al llegar al final de las escaleras nos topamos con diversos túneles que parecían un laberinto. Les dije a mis amigos que si nos adentrábamos demasiado podríamos perdernos, pero no lo creyeron posible. Decían que si nos perdíamos solo teníamos que seguir nuestros pasos en la tierra de vuelta y no habría forma de perdernos. Me pareció bastante razonable, dejé de preocuparme. Estuvimos caminando un poco, casi todos estaban leyendo las placas en las tumbas que tenían diferentes fechas. Nunca había visto algo así, al igual que ninguno de mis amigos. Todos nos encontrábamos bastante sorprendidos viendo aquel lugar. Ninguno de nosotros podía decir ni siquiera una palabra mientras leíamos las placas. Yo y mi amigo permanecimos juntos. Aún no sé en qué punto sucedió, pero de pronto nos separamos y no pudimos escuchar a nuestros amigos, ni siquiera cuando los llamábamos por sus nombres. Me giré hacia mi amigo Sebastián porque tenía el cirio, ya que estaba bastante cerca de él para poder ver bien. Le dije que debíamos seguir nuestras huellas en la tierra y entonces los encontraríamos. Me sentía un poco nervioso por la separación de los demás. Pensé que tenía una solución bastante rápida. Pensé que en cuanto siguiéramos nuestras huellas, nos guiarían directamente hasta donde se encontraban nuestros amigos, y luego podríamos seguir el mismo proceso para salir de aquel lugar, que ya no se veía tan divertido una vez que los efectos del alcohol comenzaron a desvanecerse debido al miedo que sentí momentos antes. Así fue como empezamos a seguir nuestras huellas. Al principio estábamos bastante confiados, pero llegó un momento en que sentimos que habíamos caminado demasiado, tanto que no era posible que no nos hubiéramos topado con nuestros amigos aún. Empezamos a llamarlos por sus nombres otra vez y a decir que ya no era gracioso si acaso eso era una broma. Pero no importaba cuánto los llamáramos, nuestros amigos no aparecían. Sebastián estaba tratando de calmarme, fingiendo que estaba tranquilo. Si lo recuerdo un poco mejor, él estaba igual o más asustado que yo. Me dijo que solo teníamos que caminar un poco más y que seguramente los encontraríamos. Y si no, no importaba. Seguramente ellos ya habían salido de las catacumbas y tal vez nos estaban esperando afuera. Sus palabras lograron tranquilizarme un poco más. Para ese punto, los efectos del alcohol ya se habían ido por completo, al igual que los de Sebastián. Ambos estábamos bastante sobrios como para entender que bajar allí había sido una estupidez total, que había una razón por la cual la puerta estaba cerrada
y que seguramente nos meteríamos en muchos problemas si alguien se enteraba. Lo mejor para todos sería salir de inmediato, regresar y fingir que nada de eso había sucedido. Haciéndole caso, comenzamos a seguir las huellas para encontrar la salida de vuelta. Después de caminar casi media hora, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos dentro de aquellos túneles. Parecía que habíamos caminado por todas partes, ya que había huellas por todos lados. Tal vez nuestros amigos habían tomado otro camino, y nosotros habíamos hecho lo mismo sin darnos cuenta, siguiendo sus huellas. No estábamos ni un poco cerca de la salida, y sentía que cada vez que intentábamos tomar un camino, nos perdíamos mucho más. Llegó un punto en el que tanto Sebastián como yo no podíamos darnos apoyo. Ambos estábamos asustados. Fue entonces cuando escuchamos pasos. Eran muy rápidos, como si alguien estuviera corriendo, y también parecía más de una persona, o eso parecía, ya que escuché más de un par de pies. Inmediatamente creí que eran nuestros amigos, quitándole el cirio a Sebastián. Iluminé justo hacia donde se escuchaban los pasos. La luz del cirio no nos dejaba ver mucho más adelante, por lo que en realidad no podíamos ver hasta el fondo de los túneles. Aún así, intenté llamar a mis amigos por sus nombres, pero solo seguía escuchando aquellos pasos que se acercaban cada vez más a nosotros. Algo en eso no le agradó mucho a Sebastián, quien me jaló de la camiseta y me dijo que lo mejor sería irnos de ahí. En un principio no comprendí por qué lo decía, pero mientras corría junto con él, un escalofrío recorrió mi espalda, lo que me hizo tener un miedo intenso. Corrimos por mucho rato, creo que adentrándonos más. Estábamos corriendo hasta que aquel sonido dejó de escucharse. Pude ver lo cansado que estaba Sebastián y también vi cómo su mano estaba llena de cera caliente que le había caído. Ninguno de los dos podía hablar sobre lo que había sucedido. Creo que pensábamos que si no hablábamos sobre eso, entonces no sería real. Al poder descansar un poco, Sebastián me dijo que tal vez deberíamos continuar buscando y si acaso nuestros amigos no se encontraran afuera, deberíamos pedir ayuda. Yo ni siquiera podía responderle cuando se disculpó, ya que él fue quien tuvo la idea de bajar ahí en primer lugar. Le dije que no fuera tonto, que todos habíamos decidido bajar y que no debía preocuparse por nada. Caminamos un poco más, no mucho tiempo antes de escuchar otra vez esos pasos. Esta vez se escuchaban un poco más lentos y casi como si quisieran ser sigilosos, pero no lo lograban. Al principio volví a pensar que eran mis amigos, pero al poner más atención me di cuenta de que aquellos pasos eran peculiares. No eran muchas personas. Más bien era algo que caminaba a cuatro patas, o al menos así es como se escuchaba, algo similar a un perro. Sebastián intentó jalarme de la camiseta para alejarnos, pero al hacerlo tropezó con una roca, provocando mucho ruido. Aquello pareció alertar a aquella cosa que producía los pasos, pues pude escuchar cómo comenzó a correr rápidamente hacia nosotros. Inmediatamente fui yo quien quiso correr en dirección contraria junto con Sebastián. Lo tomé de la mano y ambos corrimos. Podía escuchar los pasos corriendo cada vez más cerca de nosotros. Fue entonces cuando me giré y vi que aquella cosa estaba tan cerca que la luz del cirio daba suficiente luz para verla, al menos una parte de ella. Lo que nos estaba siguiendo era un hombre que caminaba a cuatro patas. Sus extremidades eran muy largas. Al verlo un poco mejor, lo primero que me vino a la mente fue aquella estatua que tanto me había dado miedo de niño, la que había comentado a Sebastián apenas unos momentos antes. Tenía el mismo cabello y la misma corona de espinas. La impresión de ver aquello fue tanta que incrementó mi velocidad. Corrimos tanto hasta que pude ver unas escaleras. Estaba seguro de que por ahí habíamos bajado. Inmediatamente subimos y logramos salir. Una vez afuera, cerramos la puerta con todo lo que pudimos antes de salir corriendo de la iglesia para pedir ayuda. Corrimos a la salida, pero antes de salir no pude evitar mirar hacia el lugar de aquella estatua, y con horror noté que la estatua no estaba en su lugar. No tenía sentido para mí, y no sabía qué hacer, ni qué pensar. Sebastián también lo notó, pero él pudo mantenerse más fuerte que yo.
Me arrastró prácticamente fuera de la iglesia, donde buscamos ayuda para sacar a nuestros amigos de ahí, ya que sabíamos que ellos seguían allá abajo con aquella cosa. Reunimos a un par de personas que nos acompañaron hasta ese lugar, pero cuando llegamos nos encontramos con que la puerta estaba abierta y la estatua había regresado a su lugar. Solo comentamos el hecho de haber bajado a las catacumbas y que ahora no habíamos encontrado a nuestros amigos. Nos dijeron que ese lugar era tan grande que algunos sitios ni siquiera habían sido explorados, por lo que era muy fácil perderse. Fuimos reprendidos claramente por haber bajado. Tuvo que entrar un grupo de personas a las catacumbas horas después para buscar a mis amigos. Hasta que dentro de una hora lograron sacarlos, todos se encontraban bien, algo asustados. Ellos llegaron a decir que escucharon pasos en las catacumbas y pensaban que éramos nosotros, y les llegamos a contar Sebastián y yo lo que nos había pasado. Ellos solo se quedaron callados, no sabían si creernos o no. Obviamente que nos regañaron por habernos metido a las catacumbas. No fue mi imaginación, y estoy convencido de que el mal existe y puede habitar hasta los lugares más sagrados. Habita en la capilla. Tenía 20 años. En aquel tiempo no se hablaba mucho sobre la universidad, ya que no era algo al alcance de todos. Tampoco era bueno en los trabajos pesados de agricultura o construcción. Un día, mientras paseaba por el centro, me topé con la oportunidad de ser sacerdote. Para ser del todo franco, yo no era la persona más creyente del mundo. Claro que creía en un Dios. Debía haber alguien todopoderoso que nos diera un sentido más en la vida, de por qué estábamos en la tierra, o algo así. No lo pensaba demasiado, solo sabía que de una u otra forma este ser existía. Pensé que aquello podría ser una buena oportunidad para salir del pueblo, conocer nuevos lugares y tal vez tener más oportunidades. No tardé mucho en decidir tomar aquella decisión. Fue entonces cuando me fui al monasterio. Era bastante aburrido, pero no puedo decir que me disgustaba del todo. Hice amigos ahí, 2 con los cuales ya no tengo mucho contacto hoy en día, pero en ese momento fueron un gran pilar para ayudarme durante mi estancia en ese lugar. Al principio todos estuvimos en un solo lugar aprendiendo y leyendo mucho, pero un día, como parte de nuestras actividades, fuimos asignados a distintas iglesias. Yo quería ir junto con mis amigos. Me pusieron en otro grupo con personas con las que no hablaba mucho. Pensé que sería un viaje bastante aburrido. Cuando llegamos a la iglesia, quedé bastante asombrado. Era muy antigua, tanto que sus estructuras se veían desgastadas por el paso del tiempo. Nos indicaron dónde dormiríamos, y luego de terminar nuestras tareas y las pláticas que tuvimos durante aquel día, nos permitieron explorar un poco el lugar. Muchos de los compañeros con los que iba se dedicaron simplemente a reunirse entre ellos y leer un poco la Biblia. Por mi parte, realmente me encontraba aburrido de todo eso y decidí ir a caminar. El entorno no era muy diferente a cualquier otra iglesia que hubiera visto antes. Claro que era antigua, pero fuera de eso se veía bastante común. Al menos eso pensé hasta que entré a una capilla apartada, la cual se veía muchísimo más vieja y descuidada que el resto del lugar. Pude ver cómo dentro había un Jesucristo enorme. No podría decir con exactitud cuántos metros medía, pero sí puedo comentar que al menos me doblaba en estatura. Me quedé impactado al ver la inmensidad de aquella figura. Estaba algo recubierta de polvo, lo que me hacía pensar que no muchas personas iban a ella. Entré para mirar la estatua con más detalle. No solamente era enorme, sino que estaba llena de detalles. Todo eso me daba algo de malestar. No sabía cómo explicarlo. Solo sé que estar junto a él por tanto tiempo había generado en mí una incomodidad. No quería aceptarlo, pero finalmente eso era. Luego de verlo por unos momentos, decidí salir de ahí. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando escuché como alguien intentaba llamar mi atención con un sonido. Inmediatamente me giré para ver quién era, pues estaba convencido de que me encontraba solo ahí y no había posibilidad de que hubiera alguien más. Me di la vuelta, ahí no había nadie.
Miré para todos lados tratando de ver algo que pudiera haber causado aquel sonido, pero no escuché nada más. Todo había quedado en silencio y me fui. No avancé más de unos cuantos pasos cuando volví a escuchar el sonido. De inmediato volteé un poco alterado, pero no había nadie. Pensé que tal vez podría ser alguno de mis compañeros. Entonces fue cuando miré directamente aquella figura de Cristo. Mi sangre se heló al notar que sus ojos se encontraban mirándome. Di incluso un paso hacia atrás, pues recordaba perfectamente que cuando estuve cerca sus ojos parecían estar mirando hacia el cielo. Me dije a mí mismo que tal vez había visto mal, pues después de todo, el hecho de que los hubiera movido era imposible. Decidí salir de ahí y no pensar en nada más. Pero cuando lo intenté nuevamente, pude escuchar aquel sonido para intentar llamar mi atención. Esta vez no volví a voltear, simplemente continué caminando hasta salir de la capilla. No sabía qué pensar al respecto, estaba seguro de lo que había escuchado, pero al mismo tiempo me decía que solo estaba yo allí. Era completamente imposible que alguien me hubiera llamado. Tal vez solo había un animal que emitía sonidos, y mi cerebro había malinterpretado todo aquello. Durante el resto del día no pude dejar de pensar en eso. No hubo un momento en el que no me preguntaba qué era lo que había sucedido ahí. Esa noche, mientras dormía, fui despertado por pesados pasos fuera de mi cuarto. No miento cuando digo que estos pasos no parecían de un ser humano, pues eran demasiado fuertes, arrastraban los pies, y casi parecía que quien fuera que estuviera caminando le costaba hacerlo. La puerta del cuarto donde yo me estaba quedando era de madera, razón por la cual tenía algunas rendijas que dejaban entrar un poco de luz del pasillo, lo que me permitió ver con mayor claridad cuando alguien o algo se detuvo frente a mi puerta y tocó 3 veces. 3 golpes exactos, después de detenerse y pasar alrededor de unos 2 minutos. 3 golpes exactos más se escucharon. Estos parecían firmes, pero yo no tuve el valor de preguntar quién era ni de levantarme de la cama para ir a abrir la puerta. Los sacerdotes habían dicho que teníamos que cerrar siempre las puertas con seguro, ya que era una clase de regla del lugar, por alguna razón que no se molestaron en explicarnos, por lo que sabía que esta persona quisiera entrar no iba a poder. 3 golpes más se escucharon mientras pensaba en eso y de pronto pude escuchar que me decía que sabía que estaba dentro. Su voz sonaba triste, como si hubiera estado llorando. También se escuchaba gruesa y profunda, daba un poco de miedo. No pude decir nada, solo me quedé en silencio. No sabía quién podía estar fuera. Mis amigos ni siquiera estaban ahí como para considerar aquello gracioso, y no me llevaba lo suficientemente bien con ninguno de los demás como para que quisieran hacerlo. Me quedé en mi cama pensando que si todo eso era una broma, solo tenía que fingir no escuchar nada. Después de un rato se aburrirían y simplemente se irían, pero volvieron a tocar la puerta 3 veces, una y otra vez, al mismo tiempo que aquella misma voz me pedía que abriera la puerta, y me decía que sabía que estaba despierto. Los 3 golpes fueron algo recurrente durante toda la noche y solo se detuvieron hasta que amaneció. Para el día siguiente me encontraba bastante cansado. No había podido dormir por todo aquello y, como si eso fuera poco, teníamos que realizar actividades físicas. Me encontraba también molesto, pues aún sostenía la idea de que alguno de mis compañeros era responsable de hacerme aquello. Pensaba que era un poco excesivo haber durado fuera de mi habitación toda la noche para que yo no pudiese dormir. Aún así, intenté ver quién de todos ahí podría haber hecho eso, pero sin importar cuánto me esforzara, no podía culpar a nadie. En un punto de la tarde nos permitieron sentarnos en uno de los jardines para leer un poco la Biblia. Yo me encontraba leyéndola bastante superficialmente, pues no solo me sentía cansado, sino que el leerla siempre se me había hecho algo frustrante. Mientras fingía leer una de las páginas y ya que todos se encontraban en completo silencio, escuché un sonido que llamó mi atención inmediatamente. Fue el mismo sonido que había escuchado en la capilla, el cual intentaba llamar mi atención. En un principio no quise ni siquiera levantar la mirada,
pues sabía que si era uno de mis compañeros bromeando, eso era exactamente lo que quería. Pero volví a escuchar el sonido, esta vez más insistente. Entonces, de manera rápida, levanté la mirada con la esperanza de encontrar al culpable que estuviera haciendo ese sonido para así poder detener la broma. Al hacerlo, no pude ver nada. Mis compañeros permanecían leyendo atentamente sus Biblias, y no parecían ni siquiera haber escuchado aquel sonido que yo había escuchado antes. Quise volver a centrarme en la lectura, pero volví a escucharlo, y fue cuando supe que ese sonido provenía del otro lado, donde no se suponía que hubiera nadie. Cuando volví a escucharlo de nuevo, levanté la mirada levemente y de reojo pude ver a alguien detrás de un árbol. Volteé bien hacia esa dirección y lo pude ver, o al menos parte de él. Era un hombre alto, tal vez demasiado. Por la distancia no podía verlo bien, pero sí podía ver lo enorme que era. Se ocultaba detrás de un tronco y parecía estar mirándome desde ahí. Yo me quedé un momento sin palabras. No tenía idea de qué era exactamente lo que veía, sobre todo porque no parecía nadie que yo conociera. Entonces uno de mis compañeros hizo que quitara inmediatamente la vista. Le pregunté qué quería y me dijo que qué era lo que estaba viendo. Intenté señalarle, pero cuando regresé la vista no había nadie en ese lugar. Le intenté explicar un poco lo que estaba viendo, pero me dijo que me estaba volviendo loco y que mejor me dedicara a leer, pues me había quedado mirando un punto fijo. Todas aquellas situaciones me estaban comenzando a hacer sentir bastante mal. Pensaba que me estaba volviendo loco. Me preguntaba quién era aquel hombre que había visto detrás del árbol, y siempre que pensaba en ello, todos mis recuerdos se dirigían a la capilla donde había visto aquella enorme estatua de Jesucristo. En un momento libre decidí volver, pero cuando lo hice me topé con algo bastante horrible. Aquella capilla no tenía ninguna estatua. Había una cruz grande en el centro de la misma, pero no había ninguna estatua. Esto me impactó mucho. Le pregunté a uno de los padres del lugar, pero este me dijo que la estatua había sufrido un accidente hace algunos años y que sin importar cuánto intentaran repararla, siempre terminaba rompiéndose por alguna razón, motivo por el cual decidieron retirarla y solo dejaron la cruz. Además, aquella capilla estaba clausurada desde hacía un tiempo, y era mejor no entrar en la misma. Sus palabras en serio me dejaron en shock, pues yo sabía que había visto la estatua colgada en la capilla. Era completamente imposible que yo hubiera visto mal. Pensé que estaba intentando ponerme nervioso. Incluso solté una risa para que él también lo hiciera, pero no lo hizo. Solo eso me hizo reafirmar que lo que decía era cierto. Completamente nervioso, no quise preguntar más. No sabía qué era lo que estaba pasando, y creí que tal vez si lo dejaba de lado, pronto me iría de ese lugar y con algo de suerte no tendría que volver jamás. Esa noche me encontraba en la cama, no podía dormir. Solo pensaba en las palabras de aquel sacerdote y el hecho de que la estatua nunca debió haber estado ahí, a pesar de que yo la había visto. Solo pensar en eso hacía que todo mi cuerpo se estremeciera y me hacía recordar los extraños eventos que había vivido, desde la persona que tocaba mi puerta pidiendo entrar hasta la persona que espiaba detrás de los árboles. No sé cuánto tiempo estuve pensando en todo aquello, pero me asusté mucho cuando volví a escuchar aquellos pesados pasos. Estaba bastante convencido de que no se trataba de ninguno de mis compañeros. Nuevamente alguien tocó la puerta 3 veces, y con aquella misma voz lastimera me pedía que abriera la puerta. No sabía cómo actuar, ni siquiera sabía qué estaba pasando en ese momento. Había algo dentro de mí que tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo estaba harto de todo. Pensaba que tal vez me estaba volviendo loco. Me atreví a hablar diciéndole que se fuera, que no lo iba a dejar entrar y que me dejara tranquilo. En el momento en que dije eso, pude sentir cómo todo el ambiente comenzó a tornarse muy pesado, tanto que podría decirse que me estaba costando algo de trabajo respirar. Todo estuvo en silencio un buen rato, y podía ver que aquella cosa aún permanecía ahí. No me atreví a levantarme de la cama, tenía mucho miedo.
Entonces escuché un fuerte golpe más en la puerta, pero esta vez no parecía estar tocando, sino intentando derribarla. Los golpes eran cada vez más fuertes. Pensé en serio que iba a tirarla, y no entendía cómo es que nadie de los cuartos de al lado podía escuchar aquel escándalo y salir a ver qué era lo que pasaba. Los golpes en mi puerta continuaban, y reuniendo todo el valor y tal vez algo de estupidez en mí, me levanté y abrí la puerta. Quería ver quién era el que se encontraba del otro lado, quién era el que me estaba perturbando. Pero cuando abrí no había nadie. Salí y miré de un lado a otro por el pasillo, pero sin importar cuánto busqué, no vi a nadie. Volví a entrar a mi cuarto. Mi corazón latía muy fuerte. Mientras me regresaba a la cama, escuché una risa, una extraña risa, pero antes de que siquiera pudiera asimilar bien lo que acababa de escuchar, sentí como un par de manos me tomaron de los pies y me jalaron con fuerza, haciéndome caer al suelo. Me di un golpe muy fuerte, ya que ni siquiera alcancé a meter las manos de lo rápido que sucedió todo. Miré hacia mi cama y pude ver cómo dos manos largas salían de debajo de la misma, y mientras aún me sujetaban de los pies, estaban comenzando a arrastrarme debajo de esta. Inmediatamente intenté liberarme del agarre, pero era demasiado fuerte, al mismo tiempo que sentía cada vez más calor. No podía liberarme y estaba comenzando a desesperarme, pues cada vez me encontraba debajo de la cama, gritaba y pedía ayuda, pero nada de lo que hiciera hacía que alguien viniera. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré detenerme y por un momento pude sacar parte de mis piernas hacia afuera de nuevo. Aquello que continuaba sujetándome me causaba un gran dolor en donde me estaba agarrando. Con toda la fuerza que pude sacar dentro de mí, logré arrastrarme un poco más hacia afuera. Mis gritos sí lograron alertar a los demás, pues en poco tiempo comencé a escuchar pasos apresurados dirigiéndose a mi habitación. Fue solo hasta ese momento que aquella cosa me soltó. Cuando todos llegaron, yo me encontraba solo. No había ningún rastro de aquella cosa, nada que pudiera probar mi historia. Me encontraba tan aterrado por todo lo que había sucedido, pero afortunadamente nadie me hizo muchas preguntas, pues se veían más preocupados. En un momento fui llevado al hospital más cercano. Me hicieron preguntas sobre lo que había sucedido, pero mentí diciendo que no recordaba lo que había pasado. Muchos parecieron no creer que eso fuera la verdad, pero mantuve esa historia tanto que finalmente no tuvieron otra opción más que creer en mis palabras. Sabía que si contaba la verdad nadie me creería, me tomarían por loco y tal vez incluso me encerrarían en un hospital psiquiátrico. No volví jamás a esa iglesia y abandoné la escuela para ser sacerdote poco tiempo después. No sé si el bien exista, pero estoy seguro de que el mal sí lo hace y puede escabullirse en los objetos que menos pudiéramos imaginar. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.